tal? Buenas tardes. Estamos una vez más con ustedes en el marco de nuestro 9º aniversario de la revista Elecciones México. En este día pues abordaremos un tema que nos han hecho saber a través de algunas preguntas que nos han enviado nuestros suscriptores sobre qué va a pasar con la elección en 2021. Pues sin más preámbulo, hago la presentación. Tenemos en esta mesa el día de hoy como invitado a Eduardo Higuera, que seguramente lo van a seguir viendo. Es una gente que escribe para El Universal, es un especialista en temas políticos, participa para varios medios electrónicos y pues él realmente tiene un gran conocimiento en la materia electoral. A Dante Pinal, que bueno, de alguna forma ya lo conocen, él es especialista también en análisis político, relaciones públicas y análisis de medios de información. Y nuestro amigo Ariel González, que también publica para el periódico El Universal y también colabora en diferentes medios electrónicos, ¿no? Entonces, en este caso, voy a dar lectura a una pregunta que nos hicieron llegar un suscriptor. Dice, ¿cuál es la visión que se tiene del proceso electoral que se avecina y cuál es la situación de los contendientes potenciales, ¿no? Quiero también amarrar esta otra pregunta para que de alguna forma pues nos vayamos un poquito más rápido. Dice, si la elección fuera hoy, ¿cuál te parece que sería el papel de la oposición bajo las condiciones actuales? Pues sin más ni más, Lalo, nos gustaría escuchar tu opinión. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por invitarme aquí a esta mesa. Estoy muy honrado, especialmente por el panel de especialistas y compañeros y amigos que tenemos aquí. Pues la visión que yo tengo del proceso electoral que se avecina es muy polarizada, muy complicada. Ya sabemos que al INE le encanta decir que la próxima elección va a ser la elección más grande, más complicada. Yo creo que en este caso sí se cumplen las condiciones, no tanto por el proceso electoral mismo, sino por la polarización que existe. El presidente está decidido a tener un papel protagónico en las elecciones, está intentando quedar en las boletas para reforzar a su partido. La oposición está, podríamos decir, que hecha añicos, está desmoronada. No encuentran pie con bola, no tienen un discurso, no hay alianzas, hay pocas figuras y no son de suficiente peso como para enfrentar al presidente. Entonces, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, si las elecciones fueran el día de hoy, yo creo que podríamos esperar de nuevo un Congreso dominado por Morena y probablemente 10 a 12 de las gobernaturas que van a estar en juego también se volverían guinda o permanecerían guinda. Gracias, Eduardo. En este sentido, Ariel, ¿qué opinión nos puedes tú dar? Pues mira, el panorama, Julio, y qué bueno que podemos abordar este tema en este espacio, lo cual agradezco como siempre, porque es una oportunidad para visualizar temas que creo que son de interés público ahora prioritario. El panorama luce, y coincido con Eduardo, pues muy desmejorado. Realmente las expectativas de la oposición creo que son muy pobres en este momento, demasiado atomizadas también. En medio de esa pobreza creo que también hay que hablar de su atomización. Y creo que al día de hoy, paso directamente al segundo punto, porque creo que Eduardo abordó muy bien la primera parte. Al día de hoy, si fueran las elecciones, estoy seguro que efectivamente Morena ratificaría su dominio en el Congreso. Sin embargo, voy a comentar algo sobre lo cual creo que habría que bordar, me parece mucho. Si yo fuera opositor, esperaría mucho más, de lo que pueda suceder al interior de Morena que de lo que va a suceder al interior de los otros partidos en cuanto a la organización efectiva de lo que va a ser la oposición. En otras palabras, también como ciudadano opositor, yo, por ejemplo, espero más de lo que pueda suceder en Morena y sus alrededores que en lo inmediato, a menos que tengamos otras señales en breve. Pero en lo inmediato parece que la mejor, y estoy diciendo algo que quizás resulte contradictorio o inimaginable
que lo diga alguien como yo, pero parece que estamos en manos de la oposición que pueda surgir dentro de la misma Morena. Es decir, me refiero al proyecto, me refiero a que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador no tiene toda la hegemonía dentro de Morena que se pensara. Y pienso que entonces van a surgir necesariamente muchas más voces al interior de Morena. Y que de ahí vendría alguna esperanza de que las cosas no fueran tan aplastantes como de pronto se nos aparecen. Quisiera estilar esta posibilidad para que la discutiéramos aquí mismo, porque me parece que es la única que tenemos, dado lo que ya dijo Eduardo, que comparto perfectamente, que es pues que la oposición priista, panista, la reconocible, quiero decir, está hecha añicos. Pues sí, efectivamente, Ariel, como tú bien lo mencionas, y Eduardo, pues sí, realmente no tenemos una oposición bien marcada y definida. Al respecto, ¿qué nos puedes opinar, Dante? Saludando a mis compañeros del panel, muchas gracias, coincidiendo con ambos. Aquí yo los veo bastante sombríos las próximas elecciones. Veo unos partidos políticos muy apagados, callados, los actores principales escondidos. Veo una unidad de inteligencia financiera bastante pesada sobre los actores políticos, por lo mismo que no se mueven. Los presidentes de partidos están calladitos. Si acaso el PAN sale con otra cosa. Veo un Alejandro Moreno del PRI que solamente se dedica al copal, ya no, y los demás partidos, bueno, pues están sumados a Morena. Ahorita Movimiento Ciudadano es el que más está dando vida por la cuestión de su enfrentamiento del gobierno federal con el gobernador de Jalisco, pero sí lo veo bastante oscuro estos próximos procesos electorales. Un gobierno que quiere ser dominante, como en un tiempo fue el PRI, criticando a sus opositores y viéndose sobre investigando a los posibles actores. Y obviamente no veo realmente un escaparate. Yo he participado en diversas elecciones del otro lado de la mesa, sin embargo, ya ni los propios líderes de cada comunidad, de cada colonia, yo no creo que puedan salvar a la oposición, porque eso va a ser la única forma de poder, de que los partidos tengan un nivel de votación mucho más alto, o en su caso poder competir contra los de Morena. Y coincidiendo con ambos, en cuestión de Morena, pues bien, les viene un proceso propio, ¿sí?, para dirigente de su partido en los próximos meses, y hasta el momento se están dando con tubo en todo lo que se están diciendo. Y esa circunstancia de que siguen siendo todavía tribus, por decirlo así, como se les conocía desde antes, la partido de la oposición pues no los ha podido aprovechar. Tribus, pero ya con un dirigente fuerte que es el presidente de la República, y que, como ustedes dijeron, ambos dijeron bien hace unos momentos, el presidente le urgía salir a sus giras. ¿Por qué? Porque está viendo, de acuerdo a las encuestas, que va bajando sus niveles de aceptación, tanto como presidente, y su partida también va bajando. Sin embargo, de acuerdo a análisis, pues sigue siendo la primera opción en varios ámbitos, ¿no? Esa es mi opinión hace un momento. Pues sí, la verdad es que, bueno, haciendo un resumen de todo lo que dicen ustedes, más lo que Andrés Manuel ya ha declarado puntualmente, que o estás con la transformación o estás en contra de la transformación. El inicio de sus giras podríamos verlo como parte de un inicio de una campaña para el 2021, o qué lectura le estarían dando, Eduardo. No, yo creo que ya inició campaña desde antes. Ya está trabajando sobre el terreno, ya está haciendo el trabajo de campo a partir de que ha vuelto a las andadas con sus giras poco sanitarias realmente, poco cuidadosas. A ver si no se nos enferma el presidente en una de esas, lo cual daría un giro interesantísimo a la situación. Pero más allá de esa especulación, él ha estado en campaña permanente desde el año pasado, cuando intentó que cuando se instaurara la revocación de mandato fuera al mismo tiempo que la elección intermedia. No ganó esa batalla, pero sigue pensando en salir en la boleta en el 2021. Ahora, abordando un poquito lo que los compañeros dijeron, específicamente lo de Ariel, sería muy interesante ver que se repitiera tan rápido la historia del PRI en Morena.
siendo un partido poderoso, siendo un partido hegemónico, que la oposición que lo va a llevar al final a la derrota definitiva, surgiera de sus propias filas. Y eso no sería tan raro porque en realidad tiene razón Dante al decir que son tribus. Ese es un término que estamos acostumbrados a pensar en el PRD, pero si pensamos los dos elementos, que Morena es una gran cantidad de experredistas, una gran cantidad de expriistas, pues no es descabellado en ninguna de las dos ideas, que surja una posición interna y que además se formen tribus muy marcadas que se dividan el país, se dividan el pastel. En cuanto al presidente, pues sí, le urgía salir a gira para empezar a hacer el trabajo casa a casa. Tiene razón Dante, no va a servir demasiado los líderes de las colonias, porque ya tenemos al gran Tlatoani trabajando en la próxima elección. El mero de todas las tribus ya está ahí luchando por posicionarse, y como Morena es básicamente su reflejo, posicionar o reposicionar a su partido. Yo lo que creo es que además estas cosas como el plan del BOA que mostró, no son tonterías como se ha manejado en muchos medios y muchos analistas. Es también trabajo de campaña, es tratar de mantener arriba esa percepción de que es una lucha entre el bien y el mal. Estás conmigo o estás contra mí. Es nosotros los que vamos a transformar a México, que somos buenos. No importa si vienes del PRI, no importa si vienes del PAN, no importa si vienes del PRD y cuál es tu historial. Bartlett, él es la luz que ilumina el camino de Morena. Y estos planes que están saliendo, el 25 de mayo ya había un frente y todos se deslindaron en Twitter, no sé si lo vieron. Luego sale el BOA y también todos se deslindan. A mí me parece que no son tonterías, me parece que son jugadas muy bien planeadas para seguir dándole codazos a la oposición y generando confusión. El único que tiene claro, y que por eso es la luz del camino, es Andrés Manuel. Él nunca se equivoca, él nunca hace planes, etcétera, etcétera. Eso, claro, visto desde el punto de sus seguidores. No sé qué opinan mis compañeros al respecto. Yo creo que efectivamente el presidente López Obrador ha empujado la situación al terreno que más le gusta y al que él cree que más le conviene, y en el que, desde luego, públicamente ha demostrado muchas más habilidades, que es la de el eterno candidato. Es decir, él no es un funcionario, no es alguien que despache propiamente desde el poder como tal, sino más bien como un eterno candidato. Esa crítica que se le ha hecho creo que es absolutamente cierta, y él sabe, además, él lo sabe, que es en ese ambiente en donde él tiene una cancha mucho más favorable. Y entonces él abrió ya la competencia electoral, donde él, aunque en principio no esté en la boleta, ya lo está de modo simbólico, como han comentado algunos, porque ya dijo se está contra mí o se está conmigo. Pero yo creo que es un cálculo pues muy audaz de su parte, porque en esta ocasión va a tener que contabilizar muchos más factores de los que originalmente estaban en juego. Es decir, cuando él compite por tercera ocasión para la presidencia de la República, era un ambiente determinado, con una situación, digamos, más o menos estable en lo que hace a los cálculos suyos. Un PRI, un PAN que habían incumplido con muchas de sus promesas, un enorme cansancio del electorado, un fastidio, una indignación que él supo aprovechar correctamente. Y ahora el panorama luce completamente distinto. Él, como partícipe directamente ahora, bueno, ya dije, de manera simbólica, de manera no nominal, pero sí real, como participante del proceso electoral que viene para el Congreso, pues él no va a poder jugar igual. Creo que sus cálculos en ese sentido son incorrectos.
porque la situación que hemos vivido en los últimos 3 meses concretamente van a cambiar notable y profundamente el clima el clima y las perspectivas que puedan tener los electores y la situación, la competencia electoral del próximo 2021. Pese a las deficiencias que ya hemos anotado de los partidos que puedan estar en la competencia, ¿no? A mí me queda además de lo que comenté hace rato, de que dentro de Morena se produzcan muchas sorpresas, disensos que no tiene pronosticados Andrés Manuel. A mí me resultará también muy interesante ver en los próximos meses nuevos actores dentro de la sociedad civil, dentro de organizaciones ecologistas, de los derechos homosexuales y de las comunidades lésbico, transgénero, etcétera. Me interesará también ver cómo organizaciones vecinales que no tenemos ahora registradas participarán de otra manera. Creo que en ese ámbito de lo que es la parte de la sociedad civil, vamos a ver todavía muchas más sorpresas, y creo que tampoco están previstas por Andrés Manuel para esta lógica de yo al frente de un tablero que no se mueve, yo al frente de un país que pareciera que siempre va a responder a los escenarios o a las situaciones que tenemos ya planteadas, pero no es cierto. En las últimas semanas se ha movido todo de una manera que yo diría arrojará resultados impredecibles. Puedo decirlo con toda tranquilidad. La parte económica está vuelta de cabeza. 12 millones de personas sin ingresos en este país. Creo que a cualquiera le deberían de suponer un panorama completamente distinto. Y creo que Andrés Manuel no está considerando eso. De ahí van a surgir, nada más del tema económico, es decir, de esos 12 millones de personas que en este momento no tienen ingresos, debería él de suponer que van a surgir muchas más cosas de las que él tiene previstas en su panorama. Ahí lo dejo. Sí, efectivamente, protagonismo de Andrés Manuel López Obrador en este momento, pues sí es muy marcado. Realmente Morena, con el proceso que traen ahorita, inclusive hasta de demanda judicial en contra de su líder, su anterior líder, pues realmente va a poner las cosas, como bien lo han señalado, de color de hormiga. En ese sentido, Dante, ¿tú qué opinión nos puedes brindar? En ese sentido de los famosos liberales contra los conservadores que ya quiere Andrés Manuel que se haga, y obviamente los liberales que son ellos y los conservadores que somos nosotros, o a su inversa, él se olvida, como dice Eduardo Atlanta-Tuani, se le olvida que muchos burócratas en el inicio de este sexenio votaron por él. Se le olvida a Atlanta-Tuani que mucha gente, como dice, muchas personas, como bien dice Ariel, hoy están desempleadas. Viene un cambio. Simplemente hay que dirigir ese cambio, ese voto que también va a haber de castigo. El próximo año también va a haber un voto de castigo, y no lo duden. Pero ¿quiénes van a ser las fuerzas políticas que realmente aglutinen ese voto? Ese voto de los miles de desempleados que hay, de burócratas, trabajadores que están ahorita sin empleo, de movimientos como los que se han presentado el día de ayer, que hubo una manifestación en sus vehículos. El Atlanta-Tuani y su partido deben entender por dónde vamos. Y también los partidos de oposición deben presentar buenas cuestiones para que se le acerquen a esos votantes que realmente fueron defraudados por haber votado por Morena y por este presidente. Es mi comentario. Pues sí, efectivamente, hay un gran descontento, lo podemos ver inclusive en las redes sociales. Pues puede que sea un indicador que no podemos generalizar, pero sí hay un gran descontento, sobre todo la política económica, cómo la está manejando Andrés Manuel López Obrador. Otra de las preguntas que nos hicieron favor de enviar nos dicen, ¿es posible que los candidatos ciudadanos marquen alguna diferencia importante en estas elecciones intermedias y de qué manera? Realmente, si no hay oposición unida y que no hay forma de integrarse, como pues ahorita los partidos políticos, pues cada quien está por su lado,
Claro, como bien lo dijiste, Dante, pues la unidad de fiscalización, pues sí, realmente, sin decirlo, pues se está aplicando un terrorismo fiscal en donde pues nadie quiere levantar la voz porque entonces inmediatamente te salen investigaciones y pues seguramente encontrarán algo turbio, ¿no? No sabemos, pero yo creo que eso los tiene también un poco quietos, ¿no? Temerosos a salir y representar realmente como partidos de oposición y tratar de aglutinar a la gente, ¿no? La sociedad civil es la que está siendo más activa en este momento, haciendo pues, a través de sus manifestaciones en internet, de manifestaciones en vehículos, pero en este sentido, ¿qué papel van a jugar los candidatos ciudadanos si es que los va a haber, ¿no? ¿Tú, Lalo? Lo dijiste muy bien de inicio, si es que los hay. Los requisitos siguen siendo muy altos para que los candidatos ciudadanos se puedan presentar. Yo creo que solo hay dos posibilidades muy marcadas con respecto a los candidatos ciudadanos o a los candidatos sin partido. Y esto es que roben los votos de los descontentos a los partidos políticos y se conforme un movimiento ciudadano, un poco como lo estaba planteando Ariel, de descontentos a través de la gente que no tiene trabajo, de los pequeños y medianos industriales que se quedaron sin sus empresas, incluso los grandes industriales, ¿no? Bueno, es el caso de FEMSA que tanto ruido hizo esta semana pasada. Sin embargo, esto también puede jugar favorablemente para Morena. Es cierto que ha ido constantemente bajando la aprobación tanto del presidente como del partido político, de su partido político que él fundó, que es Morena. Pero si lo dividimos entre los partidos políticos pues, tradicionales y si además surgen una o dos opciones en este proceso en el que se van a dar, el INE va a dar a conocer si, por ejemplo, México Libre va a tener registro o no, se va a ir atomizando, se va a ir haciendo, pulverizando el voto de los descontentos, de los desilusionados. Si a esto le sumamos además una serie de candidatos independientes, podría ser que fuera la puntilla para la oposición, ¿no? Que en total, todos juntos, reunieran más votos en muchos lugares, en muchas elecciones, que el partido oficialista, pero al final, por cómo se cuentan los votos y cómo se eligen a las autoridades en México, pudiera seguir teniendo el Congreso una mayoría de diputados y senadores morenistas y la oposición se quede con un palmo de narices. Por eso es comprensible también estas voces que se han alzado en el legislativo diciendo que se tendría que quitar las plurinominales, de representación proporcional, porque eso les convendría. Entonces, no tendrían primera minoría, no tendrían una oposición ahí presente, aunque no hubieran ganado las elecciones. Yo creo que para que funcionen los candidatos independientes, tienen que ser liderazgos muy fuertes, muy claros y muy identificados con ciertas áreas. Por ejemplo, en el campo, líderes campesinos que ya tengan gran trayectoria y que puedan arrastrar a la gente que conocen a las urnas, que lo conocen o las conocen, a las urnas para que voten por ello. En el caso, por ejemplo, de candidatos que nunca fueron como Ramón de la Fuente, también que son muy identificados con un proyecto de izquierda, pero un proyecto diferente al de Andrés Manuel, también podría ser, o que hubiera una coalición, un acuerdo, una alianza entre todos los partidos políticos y dijeran no vamos a presentar candidatos partidistas, sino vamos a presentar candidatos ciudadanos y en conjunto. Yo creo que esa es la única forma en que realmente los candidatos independientes podrían tener una influencia positiva en el sentido de parar a la aplanadora que es Morena y todos estos cambios constitucionales que son muy raros, todas estas intenciones de cambiar el sistema de organismos constitucionales autónomos, etcétera, etcétera, ¿no? De otro modo, me parece que más bien serían poco beneficiosos y generarían la pulverización del voto descontento y del sector que no quieran desmanejar. Efectivamente, yo creo que, bueno, y también hay que tomar en cuenta que es probable que por ahí surjan algunos nuevos partidos o algunos movimientos que obviamente el gobierno ya está considerando. En este sentido, yo lo veo venir como que una oposición integrada prácticamente no se va a dar, ¿no? Por otro lado, el voto en descontento, pues como bien dices, Lalo, se va a pulverizar. Y me remito al inicio de la plática, la gran mayoría para el 2021, si no hay una oposición realmente integrada y que realmente tenga el mismo fin,
pues obviamente Morena seguirá siendo mayoría en el Congreso. En este sentido, Ariel, ¿tú qué nos puedes opinar? Sí, bueno, cuando yo he hablado de la enorme oportunidad que tienen los movimientos ciudadanos, no me refiero a Movimiento Ciudadano el partido, me refiero a las organizaciones diversas que pueden representar diversos movimientos ciudadanos, diversas agrupaciones que tienen enfoques sobre distintos problemas y sobre diferentes cosas. Me refiero a la posibilidad, porque, a ver, me refiero a que los partidos les presten atención a ellos, básicamente. Porque del otro no hay tiempo, o sea, no, ya lo apuntó Eduardo, creo que no hay organizaciones a la vista, nuevas, no hay partidos nuevos a la vista. Es decir, sí para la presidencial o ahora mismo tal vez esta fracción de Calderón y su esposa, pero no veo que por ahí vaya a surgir nada importante. Yo creo que los partidos que presten atención a los diversos movimientos de la sociedad civil, a sus diferentes representantes, a sus líderes, a sus liderazgos, van a poder jugar un buen papel en el próximo proceso electoral. Y creo, también está difícil, es un escenario también muy complejo, porque los partidos, por ejemplo, no creo, y lo voy a decir, es muy triste, pero no creo que, por ejemplo, el PRI, con la dirigencia actual que tiene, esté en condiciones de hacer ese reconocimiento. Yo creo que el PRI es ya un residuo de lo que llegó a ser en un momento dado y va a querer emplear los mismos métodos de siempre, que son, bueno, pues vamos a poner al hijo de fulanito, al compadre, al amigo, y eso no va a funcionar. El PRI creo que está viviendo Horas minutos extras. u horas extras, y en esta próxima elección se puede demostrar. Creo que el PRI, creo que es el menos favorecido en cuanto a expectativas. Ojalá me dieran una sorpresa, y no lo digo como si yo fuera priista, sino lo digo por el propio PRI, porque es un partido con una tradición, con una historia que quizás merecería otro porvenir. Sin embargo, creo que todo apunta a que va a quedar en la familia de la dirigencia nacional. Ya se les fueron muchos, y otra parte está completamente apagada en el anonimato. Una parte de la dirigencia priista ha pasado a la clandestinidad, por decirlo así. Yo creo que frente a la persecución de la que estaban hablando ustedes hace un momento, creo que más temen ser candidatos o actuar como políticos de a de veras frente a la unidad de investigación financiera que frente al público elector. Entonces, no van a decir absolutamente nada. Hagan la cuenta de los priistas que ya no existen simplemente. ¿Por qué razón? Ellos saben por qué razón. Han pasado a la clandestinidad. En el caso del Partido Acción Nacional, pues lo que quedó es una clase política bastante, aunque jóvenes muchos de ellos, bastante viejita en términos mentales, bastante conservadora, como diría López Obrador, pero por otras razones, no por las que él alude. Y en el caso de la organización de Margarita y Calderón, creo que es mucho más triste todavía por lo que hemos visto en los últimos días, porque pareciera que lo que ellos necesitarían para hacerle el gran favor al movimiento opositor que pretenden encabezar es irse a casa, porque en cualquier momento pueden estar en otros problemas. Creo que es dramática la situación de los partidos. Movimiento Ciudadano, no soy de Movimiento Ciudadano, parece que tiene algunas ventajas que puede utilizar, ventajas reales, las puede usar, las puede magnificar. Creo que este último episodio, poderes gubernamentales, federales, encabezados por Alfaro y López Obrador respectivamente, dan luces sobre cómo puede venir un tipo de escenario donde un partido puede crecer bastante.
Movimiento Ciudadano quizás tiene pista y tiene alas para poder despegar si cuida esto que estamos diciendo. Efectivamente, que su movimiento sea efectivamente ciudadano, porque también tiene cosas dentro de sus dirigentes bastante vetustas y tiene prácticas también bastante priistonas, bastante perredistonas en otro caso. Es una mezcla de muchas cosas, Movimiento Ciudadano, pero quizás con habilidad podría ser el que más oportunidades tiene en lo que existe. Vamos para usar esa vieja expresión, lo realmente existente, como decían del socialismo, pues en este caso de los partidos, los realmente existentes, pues es lo que tenemos, no hay más, y la mayoría están desahuciados. Entonces tendríamos que ver cuál va a ser la relación de estos partidos que quieran seguir existiendo con la ciudadanía, con sus dirigencias naturales, con sus liderazgos, con los movimientos, con las organizaciones que vayan surgiendo o que ya surgieron y que no los están viendo ellos. Es dramático y también es un panorama nuevo. Ojalá se viera, ¿no? Pues triste panorama, Ariel. Ahora sí que realmente la sociedad civil ante estas mínimas posibilidades de que se vean representados por un grupo opositor o un partido de oposición, realmente el porcentaje es mínimo. En ese sentido, Dante, pues realmente creo que, pues sí, como bien lo señaló Ariel, los partidos políticos están más preocupados por sus cuentas bancarias que por lo que realmente está demandando la sociedad. ¿Qué opinas, Dante? No, y así es. Por ejemplo, el PRI pues tiene empeñado sus 3 edificios, creo, ahorita, porque no tiene ni para nómina. Pero bueno, hay que recordar que el PRI era ese partido con una maquinaria electoral impresionante en todos los estados. Por ejemplo, se acordarán ustedes la famosa Fuerza Mexiquense, que eran especialistas en temas electorales y se iban a cada estado a hacer todas sus estrategias de campaña. Se acordarán, por ejemplo, todavía Coahuila, que es la marea roja, y varios estados, por ejemplo, ahorita del PRI tiene, que es Coahuila, Hidalgo, Colima, 10 estados aproximadamente todavía tiene la fuerza, pero ya no tiene el número de gobernadores que tenía antes cuando fue oposición cuando perdió por primera vez. Entonces esos grupos que servían para ayudar en las elecciones, prácticamente Morena se los obtuvo, ya los tiene ellos. Por ejemplo, ¿se acuerdan César Augusto Santiago, que era un experto en elecciones? Ahora ya está haciendo un partido independiente, pero también asesoró a Morena. Varios actores políticos que saben del rollo electorero, como ustedes lo quieren decir, ya sea con amañar las urnas, ponerle más votos, como ustedes quieran, ya Morena los tiene. Tan es así que Morena ahorita es el único partido capaz de tener representantes en cada seccional en todo el país. Lo que antes tenía el PRI, ahora es Morena. Porque díganme la verdad, se los pregunto a ustedes, compañeros, ¿quién va a querer otra vez representar al PRI en una urna o en un seccional? En la Ciudad de México, simplemente, ¿quién se va a atrever a tocar las puertas para decir yo soy candidato del PRI, trata de Iván ratero, bla, 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 ¿sí? En la Ciudad de México estamos perdidos, ¿sí? Pero hay entidades donde todavía hay una fuerza, ¿se acordarán estas pasadas elecciones, el llamado voto verde, que se esperaba que del campo llegara la votación a favor del presidente, bueno, del candidato a presidente o del gobernador? Eso se ha ido acabando, terminando. Yo sí lo veo, digo, aunque estemos ahorita en foco naranja, como dice Ariel, no simplemente no es del movimiento naranja, pero es por la pandemia, yo sí creo que el Movimiento Ciudadano es el que más golpes, más cosas ha dado, y es lo que la gente no quiere saber más del PRI. Sin embargo, el PAN están callados, dando sus golpes ahí en la Cámara de Diputados, en el Senado, pero no veo una coherencia. Ahora, la cuestión de la unidad entre partidos, pues va a tener que ser muy difícil, porque imagínense, en los documentos básicos del PRI, sería la antinatura unirse con uno del PAN, ¿sí? Porque son fuerzas
distintas. Sin embargo, en los documentos oficiales del PRI dice, en su artículo 61, dice que puede haber una coalición de partidos o se puede coaligar con otro partido siempre y cuando el candidato sea de ellos y sea una coalición de partidos. Pero bueno, pues tenían que cambiar sus estatutos cada fuerza política para poder hacer una oposición, que sería muy favorable ahorita, y no para darle la razón a López Obrador de liberales contra conservadores. Sería ideal que la oposición se uniera en ciertos momentos, ciertos lugares, sobre todo en aquellos donde ya son prácticamente minoría. Abonando rapidísimo y apoyando tanto la tesis de Dante como Ariel, lo único que tenemos que ver para comprobar esto que están diciendo ellos de Movimiento Naranja es ver cómo las baterías desde el gobierno, el golpeteo desde el gobierno y desde sus redes sociales y grupos de choque digitales, ha cambiado de los conservadores del PRI y del PAN. ¿Se acuerdan las batallas en los primeros 6 meses en el Senado del bloque opositor? Eran PRI, PAN y PRD, ¿no? Y ahora todo se va sobre Alfaro, sobre el Movimiento Ciudadano, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un indicador de que Ariel y Dante tienen razón. Es el momento de Movimiento Ciudadano si lo saben manejar adecuadamente. Realmente sí son situaciones muy complejas las que estamos viviendo y en este sentido, pues realmente históricamente nunca hemos visto que ceda tanto un partido como es el PRI, pero yo creo que históricamente si quiere sobrevivir, pues tendrá que sumarse, coaligarse con algún partido y los demás partidos. El PRD ya como fracción, pues ya desapareció en el Senado, entonces más claro ni el agua, ¿no? Yo los invito a manera de conclusión que me den cada uno su punto de vista y concluyamos esta mesa. Adelante, Ariel. Pues diría, aprovechando estos últimos comentarios, que la posibilidad de la unidad entre los distintos organismos políticos es muy improbable. La estrechez de miras de sus dirigencias es enorme. Estoy hablando de las fuerzas PAN, PRI, y los intereses, desde luego, mezquinos de organizaciones como el Verde Ecologista, etcétera. Es decir, partidos inexistentes que siempre han sido partidos parasitarios, alrededor, quiero decir, de los ganadores, invariablemente. Es tal, pues, que no pueden conformar un escenario de unidad. Me parece, por lo menos en este momento, no tengo ningún indicio de que eso sea posible. Sé que están en pláticas algunos, sé que se reúnen en casas de distintos militantes o dirigentes para examinar en dónde podrían conformar algún tipo de frente, en dónde podrían coincidir para planificar algún listado de diputados o qué sé yo, pero en general veo demasiada estrechez de miras y de nivel político como para que eso sea factible, desgraciadamente. Entonces, quedará en la suma, ese será mi comentario último, todo lo que suceda en términos de oposición, finalmente será el resultado de lo que regionalmente suceda, la suma de algunas buenas voluntades en cada uno de los partidos, más, desde luego, lo que he estado mencionando desde un principio, las figuras relevantes dentro de la sociedad civil que no puedan dejar de ser consideradas por algunos de ellos que tengan a bien considerarlos para que se ganen alguna representación dentro del Congreso. Fuera de eso, no veo mayor oportunidad en lo inmediato. El costo va a ser mayúsculo, vamos a ver cómo va, claro, en eso va a acabar, vamos a ver cómo algunos partidos prácticamente desaparecen o están ya en sus últimos minutos u horas y veremos emerger nuevas opciones.
rumbo, desde luego, ya a la elección presidencial. Se tenga o no mayoría dentro del Congreso, la oposición tiene la oportunidad de reconocerse, de analizar expectativas de otro calibre, de ensayar nuevas rutas. Quizás eso va a ser lo más interesante de lo que se nos presenta para el 2021, pero más no veo. Gracias, Ariel. En conclusión, Lalo, ¿qué nos podrías decir? Yo coincido con Ariel en que hay muchos escenarios posibles en lo local, tal vez hasta en lo estatal, de coaliciones, pero no lo veo muy probable a nivel nacional. No veo una gran alianza todavía, no veo a todos los partidos opositores uniéndose por ideologías, por estatutos, por congruencia. Es muy, muy difícil que surja. Sin embargo, siento que se ha estado haciendo, pese a que aparentemente esto nos va a dejar con una aplanadora, igual que en 2018, que se va a quedar con el carro completo prácticamente, siento que se está generando un vacío que se tiene que llenar de alguna manera. No sé si será uno de los partidos nuevos, no sé si serán liderazgos surgidos desde la sociedad civil, como bien apunta Ariel, no sé si serán escisiones de Morena. Probablemente suceda todo esto y se logre debilitar al partido oficial, aplanadora, al nuevo PRI que tenemos ahí, por lo menos, si no de nombre y de colores, por lo menos sí en actitudes, ¿no? A mí me parece que también hay que tomar en cuenta una cosa. El discurso presidencial, a pesar de que es muy poderoso en imágenes, lo ha llevado al mismo presidente a enfrentarse a cada vez más grandes grupos de la sociedad. Y tal vez por ahí es por donde puedan surgir los liderazgos que Ariel ha marcado. Grupos empresariales, grupos de comunicación, grupos de padres con hijos enfermos, grupos de estudiantes, personas que se han hecho el camino hasta posgrados, todos esos y muchos más han sido vilipendiados o agredidos por el discurso presidencial. Quizá ahí está la mina que debería de explotar la oposición. No sé si como partido, si como candidato independiente o como coalición. Pero sin duda hay un descontento y una situación muy grande que si no es atomizada va a meter en muchos problemas al partido en el poder. Se ve muy difícil, estoy de acuerdo con Ariel, es un escenario complicadísimo, pero si hay algo que nos ha enseñado la política en México en los últimos años, es que todo puede suceder. No creo que las dirigencias tengan la capacidad y la visión, como dice Ariel, pero quizá las bases sí puedan empujar a algo revolucionario dentro de los mismos partidos políticos. No solo dentro de Morena hay estos grupos que luchan por el poder y por posicionarse de cara al votante. Entonces, yo diría que como conclusión, como comentario final, el show está empezando apenas. Y como decía el mago Septién, esto no se acaba hasta que se acaba. Fin de la 9ª entrada y esto está empezando y se va a poner muy interesante. Yo creo que la pandemia nos dejó una ventana de tiempo muy corta y por lo mismo se van a acelerar, se van a convertir en procesos vertiginosos lo que pueda suceder, si es que llega a suceder. Gracias, Lalo. Dante, de manera de conclusión, ¿qué nos dices? De manera de conclusión, pues esperemos que realmente resurjan esos líderes que tanto se requieren en estos momentos a nivel nacional y sobre todo a nivel regional, y que los partidos ahorita se pongan a trabajar descubriendo quiénes son esos líderes regionales que antes de que se los gane Morena, digo, pues también tienen que hacer algo en contra de esa izquierda de mentiras que es lo que está haciendo Morena. Digo, ustedes han visto secretarios que hablan del pueblo y del pueblo y del pueblo, pues del pueblo solamente tienen la tierra en sus uñas, ¿no? Porque no defienden a la población como ellos quieren. Ellos defienden a lo que dice su jefe, el presidente. Eso es lo único. No hay una política del Estado. El único vocero que existe en el gobierno mexicano es Andrés Manuel López Obrador. Nadie puede decir nada, nadie se puede saltar de esas trancas. Políticamente, Eduardo, Ariel, tú, Julio, saben perfectamente que esto viene un desgaste del propio presidente que se está dando
más y más y más en sus famosas mañaneras. Ya mucha población ya no le cree, así como hay población que son muy fieles seguidores, hay otro tipo de población que no le cree porque son mentiras tras mentiras tras mentiras. Se la está jugando ahorita con la apertura en la pandemia de regresar otra vez. Vieron su famoso decálogo el día de ayer, que es más que nada un rollo espiritual y de buenos deseos, pero de política de gobierno no existe. Pues esperemos que realmente los partidos políticos se den cuenta, sigámoslo, veámoslo, y bueno, pues ojalá y nos vuelvas a invitar para que hagamos otra plática de que es este rollo de los partidos, que es muy interesante y que apenas empieza el juego, y que ustedes saben que a partir de noviembre de este año se abre ya el juego proceso electoral. Si no bien me equivoco, Dardo, si está bien en mis fechas, es a partir de... El proceso propiamente empieza en septiembre, pero es procesos internos. Ya precampañas y campañas sí es posterior. Pues ojalá y sigamos con el tema, ¿no? No, claro que sí, la verdad, Ariel González, Eduardo Higuera, Dante Pinal, pues realmente este tema nos va a dar para muchas mesas más, porque conforme se vaya moviendo el tablero, pues seguramente tendremos opiniones diferentes. De verdad, yo les agradezco mucho su participación. Invito a nuestros seguidores a que opinen, mandándonos preguntas concretas de qué temas los que quieren que abordemos, y sobre todo, pues las críticas, buenas, malas, todas siempre serán bienvenidas. Estamos en un foro abierto en donde todo se suma. Aquí a nadie se le censura. Señores, muchas gracias y agradezco su atención, y nos seguimos viendo para el próximo programa. Muchas gracias.